Hola chiquillos, en esta clase vamos a resolver todos los problemas que quedaron pendientes sobre funciones exponencial y logaritmo la clase pasada. Vamos a retomar el problema que comenzamos a resolver la última clase, donde nos daban la función f de x igual al logaritmo en base 10 de x más 4 menos el logaritmo en base 10 de 12 más el logaritmo en base 10 de x. Veamos, nuestra función f está definida por logaritmo en base 10 de x más 4 menos el logaritmo en base 10 de 12 y más el logaritmo en base 10 de x. Antes de determinar el dominio de f, recordemos la gráfica de la función logarítmica. Cuando la base del logaritmo es mayor que 1, la función logarítmica es estrictamente creciente. Su dominio es el abierto en cero infinito. Tiene un único cero que se produce en el 1 y la preimagen del 1 es la base del logaritmo, que en este caso es 10. De modo que para que x esté en el dominio de la función f, x debe estar en el dominio de la función logaritmo en base 10 de x más 4 y también en el dominio de la función logaritmo en base 10 de x. Este logaritmo de aquí es una constante. Por lo tanto, necesitamos que x más 4 esté en el dominio del logaritmo, es decir, sea estrictamente positivo, y también necesitamos que x esté en el dominio del logaritmo, es decir, que x sea estrictamente positivo. Esto equivale a decir que x sea mayor que menos 4 y también mayor que 0. Pensemos en esos intervalos. X a la derecha de menos 4, de aquí a la derecha. Y también x debe ser estrictamente mayor que 0, es decir, que x debe estar a la derecha del 0. Los únicos x que satisfacen ambas condiciones son los que se encuentran a la derecha del 0. Por lo tanto, para que x esté en el dominio de la función f, x debe ser mayor que 0, o dicho de otra forma, x debe estar en el intervalo abierto 0, infinito. Por lo tanto, el dominio de la función f es el intervalo abierto 0 infinito. Ahora que tenemos su dominio, incluso podemos reescribir nuestra función f, es decir, encontrar una expresión equivalente para ella. Entonces, para los x que están en el intervalo 0 infinito, podemos reescribir f como el logaritmo en base 10 de x más 4, y vamos a asociar de inmediato aquí más el logaritmo en base 10 de x menos el logaritmo en base 10 de 12. Si asociamos estos dos primeros términos y acudimos a las propiedades algebraicas del logaritmo, vemos que una suma de logaritmos se puede expresar como el logaritmo de un producto. Entonces, f es igual al logaritmo en base 10 de x más 4 por x, menos el logaritmo en base 10 de 12. Notamos que ahora tenemos una diferencia de logaritmos. Una diferencia de logaritmos se puede reescribir como el logaritmo de un cociente, siempre y cuando, por supuesto, los términos x e y en ambas propiedades sean números reales positivos, es decir, que estén en el dominio del logaritmo, cosa que en nuestro caso está asegurada porque estamos considerando solamente x que son estrictamente positivos. Entonces, esta última expresión es equivalente al logaritmo de un cociente, del cociente entre x y x más 4 dividido en 12. O, si prefieres, logaritmo en base 10 de x al cuadrado más 4x dividido en 12. Aquí tenemos una expresión equivalente para nuestra función f, que es válida para todo x del intervalo 0 infinito.
Entonces, f de x es logaritmo en base 10 de x al cuadrado más 4x dividido en 12 para x del intervalo 0 infinito, con ese dominio. Tenemos listo el dominio de f. Ahora nos piden encontrar los ceros de esta función en caso de que existan. Eso sería la parte 2 del problema y la anterior es la parte 1 del problema. Entonces, recordemos de nuevo la gráfica del logaritmo. Se nos piden los ceros de esta función. ¿Qué son los ceros de la función? Cuando te piden los ceros de una función, te están preguntando por las abscisas de los puntos donde la gráfica de la función corta el eje X. La ordenada de estos puntos, por supuesto, es cero. Por lo tanto, para encontrar los ceros de una función, siempre debemos resolver la ecuación f de x igual a 0. En este caso, f de x igual a 0 equivale al logaritmo en base 10 de x al cuadrado más 4x dividido en 12 igual a 0, siempre con x en el intervalo 0 infinito. Entonces nos preguntamos ahora, ¿cuándo el logaritmo en base 10 de esta expresión es igual a 0? Bueno, en toda función logarítmica, el único cero se produce cuando el argumento, x en este caso, es 1. De modo que en nuestro caso particular, el logaritmo de esta expresión será igual a 0 cuando su argumento sea igual a 1. Es decir, necesitamos que x al cuadrado más 4x dividido en 12 sea igual a 1, siempre con x en el dominio, es decir, en el intervalo 0 infinito. Esta última ecuación es equivalente a x al cuadrado más 4x igual a 12, o bien a x al cuadrado más 4x menos 12 igual 0. Es decir, es una ecuación cuadrática. Esta ecuación cuadrática también se puede reescribir factorizando x cuadrado más 4x menos 12 como x más 6 factor de x menos 2 igual a 0. Y las dos raíces de esa ecuación cuadrática serían entonces x igual menos 6 o x igual a 2. Ahora, como x no solo debe satisfacer esta ecuación cuadrática, sino que además debe estar en el dominio de nuestra función, necesitamos que x sea además positivo, estrictamente positivo. Por lo tanto, x igual menos 6 no es un cero de nuestra función, es una solución de esta ecuación cuadrática, pero no corresponde a un cero de la función f. La única solución que corresponde a un cero de nuestra función es x igual 2, porque x igual 2 se encuentra en nuestro intervalo de restricción para el conjunto solución de la ecuación o el dominio de nuestra función f. Por lo tanto, vamos a decir que como el dominio de la función f es el intervalo 0 infinito, el único cero de f se produce en x igual 2. Es en ese punto que la gráfica de nuestra función cruza el eje x. Ok, en la parte 3 se nos pide resolver una inecuación. Entonces queremos resolver la inecuación f de x menor o igual que 0, que en nuestro caso, ¿a qué equivale? F de x es esta función, con su dominio que son los x estrictamente positivos. Entonces la inecuación f de x menor o igual que 0 equivale al logaritmo en base 10 de x al cuadrado más 4x dividido en 12 menor o igual que 0 con la restricción de que x debe ser estrictamente positivo. Entonces recordemos de nuevo la gráfica del logaritmo. Tiene su único cero en el 1, la preimagen del 1
es la base del logaritmo, que en nuestro caso es 10. Observa que para aquellos x que se encuentran en el intervalo 0, 1, el logaritmo es menor que 0, puesto que para esos x la gráfica está por debajo del eje x. Esta es la gráfica del logaritmo en base 10 de x. Y notamos, ¿verdad?, que el logaritmo en base 10 de x es menor o igual que 0 si y solo si su argumento, x o la variable x, está primero en el dominio, es decir, es mayor que 0, y es menor o igual que 1. Por lo tanto, en esta inecuación, cuando nos preguntamos cuándo esta expresión es menor o igual que 0, desde la gráfica vemos que esto pasa cuando el argumento es menor o igual que 1. Entonces resolvamos. Pongamos primero nuestra restricción. Siempre estamos hablando de x que son estrictamente positivos para que estén en el dominio de la función. Y para esos x decimos que el logaritmo en base 10 de x al cuadrado más 4x dividido en 12 es menor o igual que 0 si y solo si x al cuadrado más 4x dividido en 12 es menor o igual que 1, con x estrictamente positivo. Esto es equivalente a x al cuadrado más 4x. Puedo amplificar todo por 12 sin cambiar el sentido de la desigualdad, puesto que 12 es positivo. Y también podemos restar 12 a ambos lados. X al cuadrado más 4x menos 12 menor o igual que 0. Esta expresión de aquí es una expresión cuadrática. Si pensamos en ella como la función cuadrática y igual a x al cuadrado más 4x menos 12, dado que el coeficiente del x al cuadrado es positivo, tiene por gráfica una parábola que abre hacia arriba. También sabemos que esta expresión cuadrática tiene dos ceros. De hecho, en la parte anterior ya encontramos sus dos ceros, que se producen en menos 6 y en 2. Por lo tanto, la expresión cuadrática corresponde a una parábola que tiene dos ceros, en menos 6 y en el 2. ¿Por qué estoy pensando en la gráfica de la función cuadrática? Porque necesitamos saber para cuáles x esta expresión cuadrática es menor o igual que 0. Y la gráfica nos ayuda con eso, puesto que la expresión cuadrática es mayor o igual que 0 para aquellos x en donde la gráfica está por debajo del eje x, que en este caso corresponde al intervalo menos 6, 2. Ahora no debemos olvidar que tenemos una restricción. X no es cualquiera. X debe ser estrictamente positivo, mayor que 0. X debe estar a la derecha del 0. Y además, para que se cumpla esta condición, x debe estar entre estas raíces, es decir, entre menos 6 y 2. Los únicos x que satisfacen ambas condiciones son aquellos que se encuentran en el intervalo abierto 0, cerrado 2. Por lo tanto, el conjunto solución de la inecuación f de x menor o igual que 0 es el intervalo abierto 0, cerrado 2. Veamos otro ejemplo. En este ejercicio se nos pide determinar si las afirmaciones son verdaderas o falsas. Y la primera afirmación dice que si a es menor que b, ambos positivos, entonces el logaritmo natural de a es menor que el logaritmo natural de b. Veamos, estos son verdadero o falso. Entonces, la primera afirmación dice que si a es menor que b, ambos positivos, entonces el logaritmo natural de a es menor que el logaritmo natural de b. Partamos por recordar qué es el logaritmo natural. El logaritmo natural de x no es otra cosa que una función logarítmica con base e. Como e es mayor que 1,
Se trata de una función logarítmica creciente. Como todas las logarítmicas, cortan al eje x en el 1 y la preimagen del 1 es la base del logaritmo, que es e. Esta es la gráfica de la función logaritmo natural. Tiene por dominio el cero infinito, así es que está muy bien esta condición que nos dice que a y b son ambos positivos, porque entonces ambos están en el dominio del logaritmo. Y nos preguntan si, bajo esa hipótesis, es cierto que el logaritmo natural de a es menor que el logaritmo natural de b. Dado que la base de este logaritmo es mayor que 1, como e es mayor que 1, el logaritmo natural de x, es decir, el logaritmo en base e de x, es una función creciente. Recuerda las gráficas del logaritmo, ¿no? Cuando la base es mayor que 1 es estrictamente creciente y cuando la base está entre 0 y 1 el logaritmo es estrictamente decreciente. Dado que el logaritmo es creciente, sabemos que si a es menor que b, ambos en el dominio de la función logaritmo, entonces el logaritmo natural de a es menor que el logaritmo natural de b. Piensa solamente, por ejemplo, en un a menor que b, la imagen de a es en efecto menor que la imagen de b. Eso es lo que caracteriza una función creciente. Por lo tanto, la afirmación es verdadera, puesto que la base de este logaritmo natural es mayor que 1. Tenemos entonces la primera afirmación que es verdadera. Veamos una segunda afirmación. Dice si f es el logaritmo natural de x menos 1 y g de x es el logaritmo natural de x al cuadrado menos 1 dividido en x más 1, entonces las funciones f y g son iguales. Recuerda que dos funciones son iguales si ellas tienen el mismo dominio y además a cada x de ese dominio asignan la misma imagen. Entonces partamos por examinar los dominios de estas funciones. Pensemos primero en el dominio de la función f. El dominio de f consta de todos aquellos x en R que hacen del logaritmo natural de x menos 1 un número real. Es decir, tenemos que pedir que x menos 1 esté en el dominio de la función logaritmo natural. Para eso, pedimos que sea estrictamente mayor que 0, puesto que el dominio de la función logaritmo natural son los reales positivos. Esto equivale a decir que son todos aquellos x en R que son mayores que 1, estrictamente mayores que 1. Y esta es la definición del intervalo abierto en 1 infinito. Miremos ahora el dominio de G. En el dominio de G están todos aquellos números reales x que hacen que esta expresión sea un número real. Para eso necesitamos que el argumento del logaritmo esté en el dominio de la función logaritmo natural, es decir, que x al cuadrado menos 1 en x más 1 sea estrictamente positivo. Para determinar este conjunto debemos resolver esta inecuación. Ok, antes de resolver esta inecuación debemos imponer las restricciones en caso de que haya que imponerlas. Como se trata de un cociente, necesitamos que x más 1, el denominador, sea distinto de 0. Entonces una restricción sería que x sea distinto de menos 1. Entonces para x distinto de menos 1, nos preguntamos cuándo este cociente es estrictamente positivo.
Como se trata de un análisis de signo, lo podemos hacer a través de una tabla de signos. Entonces vamos a ordenar el signo de x al cuadrado menos 1 y también de x más 1 y por supuesto del cociente entre ambos términos. Pensemos nuevamente en el numerador, que es una expresión cuadrática, como una función cuadrática. Pensemos en esa expresión entonces como y igual a x al cuadrado menos 1. Como el coeficiente de x al cuadrado es positivo, la gráfica de esta función cuadrática es una parábola que abre hacia arriba. Y esta expresión tiene dos ceros que se producen en menos 1 y 1. Grafiquemos esa parábola con sus dos ceros. En menos 1 y 1. Aquí tenemos la gráfica de y igual a x al cuadrado menos 1. La gráfica nos dará información acerca del signo de esta expresión en los distintos intervalos en que estos dos puntos, estos dos ceros, dividen el eje real. Donde la gráfica esté por sobre el eje x, para esos x, diremos que la expresión cuadrática es positiva. Para aquellos x para los cuales la gráfica esté por debajo del eje x, diremos que la expresión cuadrática es menor que 0. Lo mismo podemos hacer con la expresión lineal del denominador. Podemos pensar en ella como una recta de pendiente positiva. De hecho, tiene pendiente 1 y coeficiente de posición 1. Es una gráfica como esa. Corta al eje y en el 1 y al eje x en el menos 1. Entonces, mismo análisis de signo. Si x está a la derecha del menos 1, las imágenes de esos x son positivas porque la recta se encuentra sobre el eje x, y para los x que están a la izquierda del menos 1, la expresión lineal x más 1 es negativa, puesto que la gráfica se encuentra por debajo del eje x. Debemos distinguir en nuestra tabla todos los puntos donde se producen cambios de signo, que son el menos 1 y el 1. Los ubicamos aquí, menos 1 y 1. Y ahora completamos la tabla de los signos. Pensemos en la expresión cuadrática, representada aquí por esta parábola. Vemos que antes de la primera raíz, para esos x que están en el intervalo menos infinito menos 1, las imágenes son positivas, puesto que ahí la parábola está por sobre el eje x. Y lo mismo pasa a la derecha del 1, las imágenes también son positivas. Por lo tanto, antes de menos 1 y después de 1, las imágenes son positivas. Estamos pensando en esto como si fuese el eje real, ¿no? Tenemos aquí el intervalo menos infinito menos 1 y el intervalo 1 infinito. X igual menos 1 ya está descartado porque es una restricción. Y vemos que entre las raíces, para los x que están entre menos 1 y 1, la expresión cuadrática representada por la parábola es menor que 0, porque la gráfica está por debajo del eje x. Entonces aquí tenemos menor que 0. Por otro lado, ¿qué pasa con la expresión lineal? Para x más 1, vemos que antes del único cero de esta función, la recta está por debajo del eje x. Es decir, que x más 1 es menor que 0. Y a la derecha de menos 1, para todos estos x, las imágenes están por arriba del eje x, son positivas. Y ahora podemos aplicar simplemente la ley de los signos. En el intervalo menos infinito menos 1, más por menos es menos, es decir, el cociente es menor que 0 antes de menos 1. Entre menos 1 y 1, de nuevo, menos por más, menos, es decir, el cociente sigue siendo negativo entre menos 1 y 1. Y a la derecha del 1, más y más, más. Es decir, el cociente es positivo a la derecha del 1. ¿Qué pasa en el 1? Bueno, en el 1 este cociente sería 0. Y no queremos que sea 0, queremos que sea estrictamente mayor que 0. Por lo tanto, descartamos el 1 también. Así que el conjunto solución de esta inecuación sería el intervalo abierto 1 infinito. ¿Para qué queríamos resolver esta inecuación? Para encontrar el dominio de la función g. Ahora podemos reescribir el dominio
de G como todos aquellos X en R que hacen que este cociente sea estrictamente positivo, y eso equivale a decir que X debe estar a la derecha del 1. Es decir, que se trata del intervalo 1 infinito. Entonces podemos ver que el dominio de la función f y el dominio de la función g son exactamente el mismo. Pero eso no es suficiente para decir que las dos funciones sean iguales. Además, debemos asegurarnos, para que la afirmación sea verdadera, que a cada x del intervalo 1 infinito, tanto f como g asignen la misma imagen. Entonces pensemos en estos x, en los x del 1 infinito, y veamos cuál es la imagen que g asigna a esos x. Según la definición, g asigna a cada x del 1 infinito el logaritmo natural de x al cuadrado menos 1 en x más 1. El argumento de ese logaritmo puede ser reescrito como x menos 1 en x más 1 dividido en x más 1. Y vemos que aquí podemos simplificar y obtenemos el logaritmo natural de x menos 1. Y fíjate que logaritmo natural de x menos 1 no es otra cosa que la imagen que f asigna a estos mismos x. Por lo tanto, esto es igual a f de x. De modo que como los dominios de f y g son iguales y además a cada x de ese dominio, tanto g como f asignan la misma imagen, podemos concluir que las funciones f y g son iguales. Y entonces la afirmación es verdadera. Una tercera afirmación dice que si x es mayor que 0 y a es mayor que 1, entonces el cociente entre el logaritmo natural de x y el logaritmo natural de a es igual al logaritmo del cociente entre x y a. Esta igualdad no me parece haberla visto en ninguna de las propiedades algebraicas del logaritmo. De modo que da la impresión de que fuese falsa, ¿no? Veamos algún caso particular. Si fuera verdadera, esto sería cierto para cualquier x positivo y para cualquier a mayor que 1. Si encontramos un x positivo y un a mayor que 1 para el cual esta afirmación o esta igualdad sea falsa, es que entonces esta afirmación es falsa. Veamos. Como x debe ser mayor que 0, voy a pensar en x igual a 1, que efectivamente cumple la hipótesis, es mayor que 0. Y voy a pensar en un a mayor que 1, digamos e. Así cumplimos la hipótesis de que sea mayor que 1. Veamos entonces qué pasa con estas expresiones para este caso particular, cuando x es 1 y a es igual a e. En ese caso, el logaritmo natural de x dividido en el logaritmo natural de a sería el logaritmo natural de 1 dividido en el logaritmo natural de e. Pero, de nuevo, recordemos la función logaritmo natural. Se ve más o menos así, ¿no? En el 1, el logaritmo natural es 0 y la preimagen del 1 es la base del logaritmo, que en este caso es e. Entonces, fíjate que mirando la gráfica vemos que el logaritmo natural de 1 es 0 y el logaritmo natural de e es 1. O sea que este cociente es 0. ¿Qué pasa con el otro logaritmo? Veamos. El logaritmo natural de x partido en a para estos mismos valores particulares de x y de a sería el logaritmo natural de x, es decir, 1, dividido en a, que en nuestro caso es e. Tenemos aquí el logaritmo de un cociente que es equivalente a una diferencia de logaritmos. Y como el logaritmo natural de 1 es 0,
tenemos aquí 0 menos el logaritmo natural de que es 1. Por lo tanto, esto es igual a menos 1. Vemos que ya en este caso particular, para Sx y Sa, la igualdad no se cumple. Por lo tanto, la afirmación es falsa. No podemos asegurar que en general se cumpla esta igualdad. Por lo tanto, decimos que en general el logaritmo natural de x dividido en el logaritmo natural de a no es lo mismo que el logaritmo natural de x partido en a. La afirmación es falsa. Bueno, con estos ejemplos damos por terminada la clase de hoy y durante la próxima clase estudiaremos las funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Eso es todo por ahora, chiquillos. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.